Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de YouTube. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos intrigados, algo que ha sido objeto de mil conversaciones, rumores y, sí, hasta de algunas lágrimas virtuales. Vamos a hablar de *** de Method de Mir y Kanyaman ***, y de esa frase que ha sonado mucho últimamente, casi como un grito ahogado en medio de la fama: rompamos si no confías. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es una declaración de guerra amorosa, un código secreto, o simplemente una metáfora de lo que significa la confianza en el vertiginoso mundo de las relaciones de alto perfil? Prepárense porque vamos a sumergirnos profundo en este tema y a descubrir qué hay detrás de estas palabras. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, les doy la más cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros fascinantes descubrimientos. Imaginen esto: dos de los nombres más resonantes de la televisión turca, dos estrellas que han conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma. Demet Özdemir, la reina de la pantalla con su sonrisa cautivadora y su versatilidad actoral. Y Kanyaman, el galán que ha puesto de cabeza a miles con su presencia magnética y su energía arrolladora. Juntos protagonizaron una de las series que marcó un antes y un después, Erkencikus, y desde entonces, su química en pantalla se trasladó, o al menos eso creímos, a la vida real. Las redes sociales, las revistas, los titulares, todos se volcaron hacia ellos, especulando, deseando, y creando una narrativa de cuento de hadas. Pero como bien sabemos, la vida de las celebridades rara vez es tan simple como parece en las portadas. Y es ahí donde entra en juego esa frase que hoy nos ocupa: rompamos si no confías. Vamos a desglosar esto un poco. Cuando hablamos de relaciones, especialmente en el ojo público, la confianza es, sin duda, el pilar fundamental. Es esa base invisible que sostiene todo lo demás. Pero, ¿qué pasa cuando esa confianza se tambalea? ¿Qué sucede cuando las presiones de la fama, las distancias, los malentendidos, o incluso las interpretaciones erróneas de los medios, comienzan a hacer mella? La frase «rompamos si no confías» suena a un ultimátum, a un punto de quiebre. Es como decir, si la confianza no está presente, entonces no hay nada que rescatar. En el contexto de Demet y Kan, esta frase podría venir de varias direcciones. Podría ser una reflexión general sobre las dificultades de mantener una relación sólida cuando estás constantemente expuesto. Piensen en la cantidad de rumores, de especulaciones, de miradas externas que intentan desentrañar cada uno de sus movimientos. Si uno de ellos o ambos se sintieran constantemente cuestionados, observados, o si la confianza mutua se viera erosionada por estas presiones externas, esa frase se convierte en una declaración de principios, un recordatorio de que al final del día, si el lazo de confianza se rompe, todo lo demás pierde su significado. También es posible que esta frase refleje la frustración ante la falta de privacidad. Imaginen tener que explicar cada interacción, cada mirada, cada gesto, a un público que parece tener derecho a opinar sobre su vida privada. Si la confianza es clave, entonces las dudas constantes, alimentadas por chismes y especulaciones, pueden ser veneno para cualquier relación. Rompamos si no confías sería, en este sentido, una forma de protegerse, de establecer un límite claro. Si la confianza no es un terreno seguro, entonces es mejor dar un paso atrás. Pero no todo es tan sombrío. A veces estas frases también pueden ser malinterpretadas. Podría ser algo que uno de ellos dijo en un contexto muy específico, quizás en una entrevista sobre la importancia de la confianza en las relaciones en general, y los medios, en su afán de generar titulares, lo sacaron de contexto. O tal vez fue una reflexión interna, un pensamiento sobre cómo manejarían una situación hipotética. Lo cierto es que en el mundo de la fama, las palabras, incluso las más inocentes, pueden adquirir vida propia y transformarse en algo completamente distinto. Analicemos la dinámica entre Demet y Kan en la serie Erkencikus. Su química fue explosiva, innegable. En pantalla transmitían una conexión tan real que era imposible no fantasear con que esa magia se trasladara a su vida privada. Y por un tiempo así pareció. Hubo momentos de cercanía pública, de gestos cariñosos, de admiración mutua que alimentaron la esperanza de sus fans. Pero, como sabemos, las relaciones son complejas. Las agendas apretadas, los proyectos que los llevan a diferentes rincones del mundo, las presiones mediáticas,
todo eso puede poner a prueba hasta la relación más sólida. Si pensamos en el concepto de confianza en este escenario, se vuelve aún más interesante. ¿Qué significa confiar en alguien que está constantemente rodeado de admiradores y compañeros de trabajo que pueden generar celos o inseguridades? ¿Cómo se mantiene esa confianza cuando la distancia se interpone, o cuando los rumores se esparcen como pólvora? La frase rompamos si no confías se convierte en este sentido en un grito de supervivencia emocional. Es una declaración de que si la base de la confianza se erosiona, entonces la estructura completa de la relación colapsa. Y aquí viene la parte intrigante, ¿cómo interpretamos realmente esta frase en su caso? Si fuera una declaración explícita de alguno de ellos, ¿en qué momento habría surgido? ¿Estaban atravesando una crisis? ¿Se sentían incomprendidos? O como mencioné antes, ¿es una interpretación exagerada de algo dicho en otro contexto? La belleza y a veces la frustración del mundo de las celebridades es que a menudo nos quedamos con las migajas, con las pistas, y debemos armar el rompecabezas nosotros mismos. Consideremos la posibilidad de que sea una frase que encapsula la fragilidad de las relaciones en el ojo público. Cuando estás en el centro de atención, cada movimiento es analizado, cada palabra es escrutada. Si esa atención externa comienza a sembrar dudas, a generar inseguridades, a erosionar la fe en la otra persona, entonces la confianza, ese elemento esencial, se debilita. Y en ese momento, la pregunta surge inevitablemente, ¿vale la pena luchar por algo que se basa en la inseguridad? Rompamos si no confías podría ser una respuesta a esa dolorosa pregunta. Pero no nos quedemos solo en lo negativo. La confianza no solo se trata de no desconfiar, sino también de construir un espacio seguro donde ambos se sientan libres de ser ellos mismos, de cometer errores, de crecer juntos. Y si a pesar de las dificultades, Demet y Can lograron mantener una conexión, incluso si ya no es una relación romántica, podría ser precisamente porque en su momento existió una base de confianza que les permitió explorar esa conexión. Ahora, si nos ponemos un poco más filosóficos, ¿qué nos enseña esta frase sobre las relaciones en general, más allá del mundo de las estrellas? Nos recuerda que la confianza no es algo que se da por sentado. Es algo que se construye, se nutre y, sobre todo, se protege. Y cuando esa confianza se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. Es como un cristal que una vez hecho añicos, es casi imposible que vuelva a ser el mismo. En el caso de Demet y Can, y la frase rompamos si no confías, podríamos estar ante una de dos cosas, o bien una reflexión muy profunda sobre la importancia de la confianza en las relaciones, especialmente en un contexto de alta presión, o bien una forma de poner un punto final a una situación donde la confianza se vio comprometida. La verdad es que sin una declaración oficial y explícita de ellos, solo podemos especular. Y esa especulación es precisamente lo que nos mantiene enganchados. Imaginen la escena, una conversación honesta, quizás tensa, donde uno de ellos dice, mira, si no podemos confiar el uno en el otro, si las dudas externas o internas se interponen tanto, entonces quizás esto no es para nosotros. Rompamos si no confías. No es una amenaza, es una declaración de la realidad de la situación. Es un reconocimiento de que sin confianza, no hay futuro. Y la parte sorprendente de todo esto, lo que hace que sea un tema tan fascinante para debatir, es que podemos aplicar esta lección a nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones donde la falta de confianza ha sido el obstáculo principal? ¿Cuántas veces hemos tenido que tomar decisiones difíciles porque esa base se ha tambaleado? La experiencia de las celebridades, aunque parezca lejana, a menudo nos ofrece un espejo en el que podemos vernos reflejados. En resumen, la frase rompamos si no confías en el contexto de Demet Özdemir y Can Yaman, más allá de los rumores y las especulaciones, resalta un punto crucial. La confianza es la piedra angular de cualquier relación significativa. Cuando esa piedra se tambalea, la estructura entera corre el riesgo de colapsar. Ya sea que la frase provenga de una crisis real o sea una interpretación errónea, el mensaje subyacente es poderoso y universal. Y esto nos lleva al final de nuestro viaje de hoy. Hemos desentrañado, hemos especulado, y espero que hayamos llegado a una comprensión un poco más profunda de lo que significa la confianza, especialmente en el vertiginoso mundo de las relaciones públicas. Ha sido un placer explorar este fascinante tema con todos ustedes. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les evoca esta frase?
¿Creen que es una reflexión válida sobre las relaciones o una exageración mediática? Me encantaría leer sus opiniones y sus experiencias en los comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos. Si disfrutaron de este vídeo y de nuestras exploraciones, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos exploradores. Hasta pronto.